Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos y les damos una cordial bienvenida desde el Hospital Belén de Trujillo, desde el área de telesalud. Bienvenido a todo el personal de salud a la telecapacitación del día de hoy, miércoles 20 de agosto, con el tema esta vez de ITS VIH, a cargo del doctor José Izquierdo Chu, médico asistente especialista en enfermedades infecciosas y tropicales del Departamento de Medicina del Hospital Belén de Trujillo. Antes de dar inicio, indicamos que estamos compartiendo el enlace para registro de asistencia durante la ponencia y les recordamos que pueden enviar también sus preguntas a través del chat de la plataforma Zoom para poder ser absueltas al finalizar la ponencia. Muy buenas tardes, doctor José Izquierdo. Es un privilegio tenerlo con nosotros nuevamente. Bienvenido y adelante. Lo escuchamos, doctor. Muy buenas tardes con todos. Gracias por la presentación. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, ¿no? Es justamente una enfermedad que está en crecimiento, ¿no? Está en aumento. Es lo que generalmente más vemos en el programa, dentro del programa Targa, ¿no? Lo que más vemos justamente la infección VIH, ¿no? Y también vemos, el otro tema que vamos a tocar el día de hoy es también las ITS, ¿no? Las infecciones de transmisión sexual. Bueno, para dar inicio, bueno, sabemos que el VIH justamente, sí, Hola, dígame, doctor. Disculpe, ¿podría acercar un poco más el micro, tal vez, o alzar un poquito más la voz porque se le escucha bien bajito? ya, ya. Ahora sí me escuchan mejor. Sí, ahora sí, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, como ven ahí en esa imagen justamente, ¿no? El impacto del VIH y el SIDA en el mundo es algo muy importante, ¿no? Algo que justamente la OMS está tratando de ver, ¿no? Eh, ¿Qué es el VIH? ¿No? El VIH es justamente el virus de la inmunodeficiencia humana. Es un virus justamente que ataca y destruye las células justamente del sistema inmunitario, ¿no? Los CD4, que son en este caso los linfocitos que van a combatir justamente las infecciones. La pérdida justamente de estos linfocitos va a dificultar justamente la lucha del cuerpo contra las infecciones y también se estipula ciertas clases de cáncer. Ahora, ¿cuál es la característica de este VIH, no? En este caso, proviene de la familia Retroviridae, en este caso del género lentivirus, y este virus en realidad es un ARN, un virus ARN monocatenario positivo, ¿no? Tiene una cápside, justamente como ven ahí en la imagen icosaédrica. El diámetro aproximadamente es de 100 a 110 nanómetros y tiene dos serotipos, ¿no? Dentro de los serotipos, el VIH1 es el de interés, ¿no? El VIH2 actualmente solamente se encuentra para la zona de Europa. Ahora, dentro de la epidemiología, esto es algo muy importante, ¿no? Eh, 39 millones de personas viviendo con el VIH en este caso, si ustedes ven, es una estadística del año 2024, de los cuales dice la OMS eh, que 86% de ellos conocía su estado de ser un paciente VIH. 77% de ellos tenía acceso al tratamiento antirretroviral a nivel mundial y 72% lograron la supresión viral, ¿no? Son datos muy importantes. 1.3 millones de nuevas infecciones al año, de nuevos casos de VIH al año. La mayor concentración de casos, ¿no? Casi los dos tercios de los casos se da justamente en África subsahariana. Miren la zona justamente del mapa, las zonas rojas. Y aunque parezca mentira, América Latina tiene una prevalencia, una tasa de prevalencia de 0,5 a 1%, ¿no? Como ven ahí en la imagen, van a ver desde los casos de menos de 50.000 personas y en lo rojito, justamente en el mapa, van a ver los casos que tienen mayor de 200.000 casos por año. Ahora, ¿cómo se une, no? El VIH, en este caso,
se enlaza y se fija justamente a uno de los receptores de la superficie del linfocito CD4. ¿Y qué es lo que hace? Justamente ahí se va a fijar. Un minutito. Ya. Posteriormente, ¿no? Eso es el enlace, ¿no? También llamado la fijación en este caso, ¿no? Posteriormente pasa al segundo, al punto número 2, que es la fusión, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? La envoltura justamente del VIH y la membrana del linfocito CD4 se unen, se fusionan en uno solo, lo que permite que el VIH, en este caso, entre a la célula. Posteriormente, dentro de la célula, como ustedes saben, hay una transcripción inversa, ¿no? Dentro del linfocito CD4, el VIH libera y usa la transcriptasa, en este caso inversa, para convertir el ARN, en este caso, a ADN. La conversión justamente de este ARN a ADN le permite al VIH entrar al núcleo del linfocito CD4 y en este caso se combina con el ADN y el material genético del linfocito. ¿Ok? Posteriormente, ¿qué pasa? Pasa que dentro del núcleo hay del linfocito CD4, el VIH se libera, ¿no? En este caso, va a liberar la integrasa, una enzima justamente importante que usa para insertar el ADN, en este caso, dentro del linfocito CD4. Entonces lo modifica, como ven ustedes, ¿no? Acá en el dibujito está claro, hay una modificación justamente pasa el material del VIH y lo cambia, en este caso en el linfocito CD4. Posteriormente se multiplica, ¿no? Una vez que el VIH se integra dentro del ADN del linfocito, comienza a emplear los mecanismos, ¿no? Para crear cadenas largas de proteínas. Estas cadenas son elementos constitutivos para poder producir mayor cantidad de copias dentro del VIH. Después de eso hay un ensamblaje. El ARN del VIH y las nuevas proteínas víricas, ¿no? En este caso producidas ya por el linfocito CD4, van a salir a la superficie de la célula y se ensamblan en un VIH inmaduro. En este caso es un VIH no infeccioso, ¿no? Y por último, en la etapa de gemación, el VIH inmaduro recién formado, en este caso que es no infeccioso, se impulsa hacia el exterior de la célula CD4 huésped y el nuevo VIH va a liberar en este caso proteasa, una enzima del VIH, en este caso que va a descomponer las cadenas de proteínas, en este caso en el virus inmaduro, creando justamente el virus maduro. Y en ese momento el VIH se convierte en este caso en infectivo, ¿no? Infeccioso. Eh, el VIH en este caso, ingreso del VIH al organismo, ¿cómo ingresa? ¿No? El VIH ingresa mediante fluidos corporales, en este caso suficiente carga viral, va a entrar en contacto con la mucosa o sangre de una persona susceptible, ¿no? Ahora, ¿cómo se transmite? Vías de transmisión sexual, parenteral, vertical. Sexual, mediante contacto con secreciones genitales, rectales, las más frecuentes. Parenteral, mediante agujas, transfusiones, procedimientos médicos sin esterilidad. Y vertical, con relación al parto, ¿no? Durante el parto, madre-hijo y también durante la lactancia. Ahora, la salida del VIH del organismo, ¿no? ¿Cómo sale el VIH del organismo? En este caso, mediante la sangre, el semen, secreciones vaginales y rectales, leche materna. Acá es algo muy importante, ¿no? Para no estigmatizar a las personas. No se transmite por saliva, no se transmite por lágrimas, no se transmite por sudor ni por contacto casual, ¿no? Un abrazo no va a transmitir el VIH. ¿Ok? Eso es algo muy importante. Dentro de la clasificación, nosotros tenemos la clasificación de la OMS, donde clasifica justamente al VIH en 4 estadios, ¿no? Donde el estadio 4, en este caso, va a ser el estadio SIDA, ¿no? Eh, Ojo, que el VIH y el SIDA son dos palabras diferentes. El VIH es el virus y el síndrome justamente son las características clínicas, ¿no? Signos y síntomas clínicos del paciente, ¿no? Que van a traducirse en alguna enfermedad que se encuentra dentro del listado, en este caso del estadio 4, ¿no? Ahora,
vamos a ver este cuadrito que también es importante. ¿Qué vemos en un paciente en estadio clínico uno? Normalmente el paciente está asintomático, pero ya comienzan a salirles adenopatías. De repente comienzan ellos a palparse a nivel del cuello, a nivel de axila, ¿ok? A nivel de la región inguinal, ¿no? Y se va a palpar adenopatías, ¿no? Que son, en este caso, van a ser adenopatías generalizadas, ¿no? En, Posteriormente, ¿qué vemos en el estadio 2? Miren, eso es muy importante. El estadio único es asintomático, no hay síntomas, ¿no? Pero sí hay presencias de adenopatías o generalizadas. En el estadio 2, acá ya hay podríamos tenerlo, ¿no? Como en cuenta, ¿no? Una disminución del peso corporal, 10%, menos del 10% del peso corporal, ¿no? Para tenerlo en cuenta siempre. Ahora, estos pacientes llegan generalmente al consultorio, y es algo muy importante saberlo, con cuadros repetitivos de procesos respiratorios, por ejemplo, ¿no? Y le van a decir, doctor, en este mes, por ejemplo, en un mes han tenido tres, cuatro cuadros repetitivos, ¿no? Y en el año también han aumentado en cantidad. Entonces, es algo que nos llama la atención. Miren acá, dentro de las características del estadio clínico 2 tenemos la sinusitis, amigdalitis, otitis media y faringitis, ¿no? A repetición, en este caso de los pacientitos. También el herpes zóster, ¿no? Pacientes que llegan con lesiones justamente vesiculares en algún dermatoma del cuerpo, ¿no? Evaluado en este caso por el profesional o por algún otro profesional, o sea, no solamente el médico lo va a ver, ¿no? Va a saber ese es herpes. En realidad, cualquier profesional que identifica esas lesiones, ahí nos da la llamada de atención, ¿no? Para pensarlo. Cailitis angular, ¿no? Lo que comúnmente le llaman boqueras, ¿no? Ulceración oral recidivante, erupciones cutáneas, papulares, pruriginosas, ¿no? También viene el tema de sequedad acá como una dermatitis seborreica, acá en esta zona de la cara, ¿no? Una sequedad, como si fuera una caspita. Dermatitis seborreica, onicomicosis, ¿ok? En las uñas de las manos, en las uñas del pie, ¿no? Que ya nos indican que hay un tema de inmunosupresión. En el estadio clínico 3 ya hay mayor pérdida del peso corporal, ¿no? Más del 10%. Ya los pacientes llegan ya con diarreas crónicas, aparentemente de origen desconocido. Los pacientes refieren que en un mes han tenido varios cuadros de diarreas que se han autolimitado, ¿no? Generalmente son sin moco, sin sangre, pero son varias eh, diarreas, ¿no? Cuadros diarreicos, ¿no? La fiebre de origen desconocido también es una de las características también que nos llama la atención, ¿no? Como ven ustedes, estadio clínico 3, fiebres de origen desconocido, a veces nos hacen la interconsulta a nosotros como especialistas, porque hay pacientes que tienen más de un mes de fiebre, ¿no? Entonces, también pensar en esto, ¿no? Candidiasis, ya eso nos da un tema de una inmunosupresión, candidiasis oral persistente, ¿no? A los costados de la lengua se llama una leucoplasia oral vellosa. Algunos pacientes también pueden llegar de repente, les sacan un BK positivo, ¿no? Y tienen en este caso, tuberculosis pulmonar, y también deberíamos de descartarle VIH, ¿no? Algunos pacientes así han sido diagnosticados, se les tomó prueba de TBC, en este caso el BK en esputo, salió positivo y posteriormente les toman también el examen para VIH, las pruebas rápidas y salen positivos y después las pruebas confirmatorias, ¿no? Infecciones bacterianas graves, como por ejemplo, los pacientes llegan de manera súbita al hospital por un cuadro de neumonía, epidemia, polimiositis, infección ósea articular, de repente para un tema de una meningitis, en este caso, ¿no? Eh, También puede haber un tema a nivel oral, una estomatitis ulcerativa necrosante aguda, ¿no? De repente hay gingivitis, hay periodontitis, también hay que tener en cuenta, miren acá, en el estadio de la OMS. Anemia de origen desconocido, ¿no? De menos de 8 asociado a neutropenia y trombocitopenia crónica, también nos debería de hacer pensar. Una vez que pasa esto, pasamos ya, como les dije, al estadio clínico 4 que ya es el estadio SIDA, ¿no? Ahora, para nosotros, ¿no? También, normalmente también, esto también va en correlación al CD4, ¿no? Normalmente en el estadio clínico 1,
el CD4 de 500 y así va disminuyendo hasta el estadio 4, que es menor a 200 el CD4, que también es una de las características que también lo vemos, pero eso ya es cuando va al consultorio. ¿Qué vemos en estos pacientes en el estadio 4? En este caso, baja de peso, pueden haber procesos respiratorios, en este caso subagudos, acuérdense esto, procesos respiratorios subagudos, donde el paciente ha estado con cuadro respiratorio y de un momento a otro empeora el cuadro respiratorio, ¿no? Entonces, eso se debe a un honguito que se llama el Pneumocystis jirovesi, entonces hay que tratarlo, ¿no? Algunos pacientes llegan con neumonías bacterianas graves, infecciones crónicas, en este caso por el herpes simple, ¿no? Puede ser orolabial, genital, anorrectal, ¿no? Con una duración superior a un mes. Puede ser en este caso visceral en cualquier localización. También los pacientes a veces llegan con molestias para deglutir, ¿no? Y cuando se le hace la investigación, en este caso lo mandan al gastroenterólogo. El gastroenterólogo, cuando le hace la endoscopía, visualiza que justamente en el esófago hay cándida esofágica, ¿no? Puede también el paciente tener de repente, ¿no? Le hacen hay adenopatías, le hacen una biopsia de la adenopatía o hay alguna tumoración que le hacen biopsia y sale justamente beca positivo, ¿no? O en este caso positivo para, en este caso el bacilo de Koch, ¿no? Toxoplasma, en este caso el sistema nervioso central, alguna lesión a nivel cerebral, ¿no? Eso ya el paciente llega de repente con déficit motor, ¿no? Porque el toxoplasma te da un déficit motor, ¿no? El paciente. Y pensamos en que de repente es un paciente neurológico, ¿no? Que tiene una enfermedad cerebrovascular, ¿no? Muchas veces se confunde, ¿no? Algunos pacientes llegan con trastorno de la conciencia, una encefalopatía. De repente llegan con cuadros de una hipertensión endocraniana, ¿cómo es, no? Para una cripto en este caso, pacientes que llegan con cefaleas intensas, ¿no? Infecciones por micobacterias no tuberculosas diseminadas también nos debería de pensar de que también hay algo por ahí, una inmunosupresión y solicitarles exámenes para VIH. Una leucoencefalopatía multifocal progresiva también es otra de las enfermedades, ¿no? Poridiasis crónica, en este caso en los cuadros de diarreas, ¿no? Poridiasis crónica también, o sea, que se haya identificado, en este caso, por examen de heces, micosis sistémicas también, como por ejemplo las coccidiomicosis o la cistoplasmosis, también deberíamos de pensar en VIH, los linfomas, también deberíamos de sacarle pruebas para VIH, carcinomas infiltrantes del cervix uterino, también dice, está dentro del el estadio clínico 4. Lesmaniasis diseminada de atípica, ¿no? Nefropatía, en este caso, o miocardiopatía sintomáticos asociadas al VIH, ¿no? Como ven ustedes, hay una lista donde nosotros justamente como médicos infectólogos vemos para poder solicitarle, en este caso, los exámenes adecuados, ¿no? Dependiendo de la patología o de las características clínicas del paciente al momento de la atención. ¿Ok? Acá. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la infección por VIH? ¿No? En este caso, la norma técnica 169 del MINSA 2020 te dice de que puede ser dos pruebas rápidas de detección de anticuerpos para VIH de tercera generación, tiene que ser de diferentes fabricantes con resultados reactivos. La segunda forma de diagnóstico de la infección por VIH es una prueba rápida de detección de anticuerpos para VIH, puede ser tanto de tercera generación y una prueba de detección de anticuerpos y antígenos para VIH de cuarta generación con resultados reactivos. La otra forma de darle el diagnóstico es una prueba rápida de tercera o cuarta más un ELISA para VIH con resultados reactivos. Y por último, la última es prueba rápida, también de tercera o cuarta generación, ¿no? Con resultado reactivo y una prueba confirmatoria, en este caso carga viral, inmunofluorescencia o inmunoblot positivo, ¿no? La conducta es vincularlo justamente a dónde al servicio, ¿no? Para el tratamiento antirretroviral, para inicio del tratamiento en un plazo corto, ¿no? En este caso no mayor a una semana. Nos lo envían a infectología.
¿no? Ahora, las pruebas de tamizaje, esto es algo muy importante que debemos de saber, ¿no? Pruebas de tamizaje son las pruebas ELISA-VIH, ¿no? Es un análisis de inmunoabsorción ligado a enzimas que va a detectar los anticuerpos del VIH, tiene alta sensibilidad, ¿no? De todas las pruebas basadas en anticuerpos. Los resultados van a salir simplemente, ¿no? Reactivo o no reactivo. En este último caso, el paciente debe realizarse una prueba confirmatoria, ¿no? ELISA VIH de cuarta generación, también esta prueba es una prueba muy importante que detecta el antígeno P24, justamente de la superficie. Y anticuerpos contra el VIH, esta prueba ha sido validada porque reduce el periodo de ventana hasta aproximadamente una semana, o sea, nos permite identificar si el paciente ha tenido, en este caso, contacto con una persona con VIH hasta una semana, ¿no? Después de haber tenido el contacto. Prueba de rápida detecta anticuerpos contra el VIH en sangre, son sencillas, de bajo costo, reducen el tiempo de realización del diagnóstico, usadas como pruebas de campo, ¿no? Solo se necesita, como ustedes saben, ¿no? Una gotita de sangre y no requiere mayor soporte tecnológico ni de laboratorio. Tiene una buena sensibilidad y especificidad. Miren, 98%. Ahora, ¿cuáles son las pruebas confirmatorias? Las pruebas confirmatorias son el Western blot, en este caso, que va a detectar antígenos del VIH, es una prueba específica, ¿no? Te va a decir justamente si es que es positivo, negativo o indeterminado. Pero acá hay un tema, miren acá, por eso les puse ojo. Pacientes en vías de cero conversión, ¿no? Pueden tener un resultado indeterminado, así que hay que hacerle un control nuevo. No es, significa que sea negativo, es que puede ser positivo. Hay que volverla a tomar. Inmunofluorescencia indirecta, IFI, resultados comparables con el Western blot, son rápidos, sencillos y baratos, adecuados para su uso, en este caso el laboratorio, va a ser a nivel hospitalario. Los resultados también salen como positivo, negativo o indeterminado, y si resulta negativo o indeterminado, ahí se solicita, la literatura dice que hay que solicitar de todas maneras el Western blot para definir el diagnóstico. No, estas son las infecciones oportunistas. Miren, la imagen es algo muy importante. Normalmente, como les dije, el estadio SIDA, ¿no? Que es una infección avanzada, es cuando el CD4 está menor a 200, ¿no? Normalmente, cuando llega al estadio SIDA, hay muchas infecciones oportunistas que van a hacer mella de su inmunidad en este caso y de la persona, ¿no? Y va a haber debido justamente a una inmunosupresión mediada por el VIH. Lo único que hace el VIH es inmunosuprime, ¿no? Y lo que lo mata justamente son las infecciones asociadas, en este caso al VIH, ¿no? Ahora, miren acá, CINTAR, SIDA, infección avanzada, debemos de pensar en infecciones, en este caso, eh, oportunistas. CINTAR, normalmente CD4 más de 200, deberíamos de pensar en HTLV1, en TAR, ¿no? Si el paciente está en TAR y tiene un CD4 menor a 200, ¿no? Deberíamos de pensar en un IRIS, en este caso un síndrome de reconstitución inmune, ¿ok? Si es que hay alguna enfermedad asociada. Y si es que el paciente está en TAR, deberíamos de ver también la disociación, en este caso inmunovirológica, cuando tiene un CD4 menor a 200. Como ustedes ven, el sistema inmunológico va disminuyendo, ¿no? El SIDA, como les dije, es el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Es el estadio 4, es el estadio donde el CD4 se encuentra menor a 200. Acuérdense de eso, ¿ok? No todos los pacientes VIH están en estadio SIDA. Esa es otra de las cosas que deben de entender, ¿no? Una cosa es el VIH, que es el virus que se encuentra dentro de nuestro organismo, y otra cosa es el SIDA, ¿no? Que es el estadio clínico, en este caso del paciente. ¿Ok? Es la forma más grave de la infección por VIH. Se desarrolla justamente cuando el nivel de linfocitos CD4 se encuentra menor a 200 células por mililitro de sangre. Acá nuevamente volvemos a ver la imagen y en esta imagen podemos ver que se han agregado algunas patologías adicionales, como por ejemplo acá, sarcoma de Kaposi. Si vemos algunas lesiones violáceas justamente en el cuerpo de algunos pacientes que tienen VIH, es muy probable que sea un sarcoma y necesita ser visto en este caso por el servicio de infectología, ¿no? Debería ser visto en el servicio de infectología para nosotros
poder iniciar el tratamiento antirretroviral, que es el tratamiento específico que le damos, y posteriormente mandarlo al IREM para que sea tratado, ¿no? Es tratado justamente con quimioterapia. Eh, bueno, dentro de esos era el único que estábamos agregando al cuadrito anterior. Ok, bueno, acá. ¿Qué es el síndrome inflamatorio de reconstitución inmune? No, el iris, ¿no? Tenemos dos tipos de iris, ¿no? Tenemos el iris paradójico y el iris que se desenmascara, ¿no? ¿Qué es eso? Consecuencia clínica adversa de la restauración. Cuando se restaura el sistema inmunológico, en este caso antigénico específico, inducido justamente por el tratamiento, ¿no? Y que se traduce justamente en infecciones subclínicas preexistentes o de repente ya diagnosticamos algo, por ejemplo, alguna enfermedad que le hemos dado tratamiento y empeora con el tratamiento, en este caso, cuando le instauramos el tratamiento antirretroviral, ¿no? Son dos tipos. Entonces, acá hay algo muy importante, ¿no? Tenemos acá infección oportunista y le damos el tratamiento, ¿no? Hay empeoramiento recaído en una infección, en este caso tratada, ¿no? Ya nosotros identificamos la infección oportunista, ya le dimos tratamiento por esa infección oportunista, le damos el TAR y de repente el TAR hace que estas enfermedad, en este caso, ¿no? O esta infección que tenía empeore, ¿no? Empeore el cuadro, ¿no? Y tenemos el otro caso que es el que se desenmascara cuando tenemos a un paciente que tiene el diagnóstico de VIH, ¿no? Inmunosuprimido, le iniciamos tratamiento antirretroviral, ¿no? Previo al PRETAR, ¿no? Que le sacamos al paciente, le iniciamos el tratamiento y de repente hay un desenmascaramiento de alguna enfermedad latente, ¿no? O subclínica después de que le iniciamos el TAR. Ahora, criterio de inicio de terapia antirretroviral, ¿no? Todo paciente con diagnóstico de VIH, independientemente del valor de linfocitos, en este caso, que presente alguna de las siguientes condiciones, independientemente de este caso, el recuento de CD4, ¿no? Nefropatía relacionada al VIH, ¿no? Tomamos pacientes que tienen la creatinina elevada, ¿no? Deterioro neurocognitivo asociado al VIH, neoplasias no relacionadas al VIH que necesitan quimio o radioterapia, ¿no? Con infección con hepatitis B crónica que requieren tratamiento, porque el tratamiento para hepatitis B también lo contiene el tratamiento, en este caso para el VIH, que es el tenofovir, ¿no? Con infecciones de hepatitis C crónica que requieren tratamiento, enfermedades autoinmunitarias relacionadas al VIH, en pacientes con gestación mayor a 12 semanas tenemos que iniciar el tratamiento. Esto es algo muy importante que deben de tener en cuenta. Gestantes mayores a 12 semanas, inicio del tratamiento antirretroviral. ¿Ok? Si es que salen positivos, en este caso, en algún examen, ¿no? Eso es muy importante. El paciente con infección VIH con pareja cero discordante, o sea, una persona que tiene VIH y otra persona que no tiene VIH se llaman parejas cero discordantes, ¿no? Puede haber una relación así, donde el paciente es un paciente adherente al tratamiento, toma su tratamiento de manera adecuada y tiene su pareja que no es VIH, ¿no? Tienen relaciones, claro, sexuales con preservativo, pero se le denomina cero discordante, ¿no? También hay que posteriormente iniciar, ¿no? La terapia, ¿nosotros qué hacemos? Generalmente les damos terapias preventivas, ¿no? Terapias preventivas para VIH, ¿no? El TP-TB, ¿no? Esquema de tratamiento, rifampicina, isoniazida semanal durante 3 semanas, 12 dosis, en función al peso corporal. Acá hay algo muy importante, todo paciente con diagnóstico de infección independientemente de su estado clínico, ¿no? No hay, acá en este caso, no vemos el tema del CD4, ¿no? No significa que si tiene un CD4 menor a 200 no le vamos a iniciar, ¿no? Le tenemos que dar tratamiento preventivo. Lo más importante es que tenga el BK, en este caso negativo, ¿no? No antecedente de TBC, evaluación médica que indique justamente que no tiene TBC, la radiografía que le hemos tomado en el PRETAR normal, vaciloscopía negativa, le damos tratamiento. ¿Ok? En cambio, para la profilaxis con cotrimoxazol, ¿qué combate, no? Eso es algo muy importante que nos preguntan, ¿no?
Nos dicen, doctor, pero ¿por qué tomo en este caso el Cotri, ¿no? Que es el sulfamethoxazol más trimetropin, ¿no? Porque ayuda a prevenir tres patologías en el paciente VIH, por eso le damos generalmente cuando el CD4 se encuentra menor a 200 y les damos hasta que el CD4 aumente más de 200, el paciente va a tomar una tableta diaria de sulfamethoxazol más trimetropin y te ayuda a prevenir estas tres patologías. Uno, la neumocitosis, que ya les hablé, ¿no? Que son procesos subagudos respiratorios, el paciente con VIH llega al establecimiento de salud con exacerbación, en este caso de algún cuadro respiratorio que ya ha tenido una evolución previa, ¿no? Subagudo, y el paciente justamente es VIH, ¿no? Se le diagnostica VIH, le damos tratamiento para neumocistosis, pero en este caso esto va a prevenir, ¿no? Por eso terapia preventiva con cotrimoxazol va a prevenir contra la neumonía por neumocistosis girovesa. También hay un parásito que va al cerebro, lo tenemos como un quiste, todos lo tenemos, no tanto inmunosuprimidos como no, pero se activan justamente cuando hay una inmunosupresión, que es el toxoplasma, ¿no? Diarrea por coccidias, y ¿Qué? en este caso, isosporas, isosporidiasis, ciclosporidiasis, ¿no? Como le dije, el criterio es CD4 menor a 200. A esos pacientes les vamos a dar la tableta, en este caso de cotrimoxazol, una tableta al día, ¿no? Y lo suspendemos ya cuando en dos controles tenemos CD4 mayor a 200, separados en 3 meses. Eso es lo que dice la normativa. Abordaje diagnóstico terapéutico, síndromes neurológicos, síndromes respiratorios, síndromes de Raynaud, síndromes linfoproliferativos, es lo que tenemos que realizar. Si es que es un síndrome neurológico, varón, por ejemplo, de 33 años, parejas sexuales casuales, uso de preservativo esporádico, sífilis tratada hace 2 años, hiporexia, baja de peso, ¿no? Entonces acá vemos. Tiempo de enfermedad 2 días, cefalea, confusión, debilidad muscular, convulsión, despierto, confuso. ¿Hay algún déficit en este caso? Vamos a ver. A eso le llamamos síndrome de focalización neurológica, ¿no? Lo que les dije. Síndrome de hipertensión endocraniana, un tipo de enfermedad de 3 semanas, cefalea holocraniana, en este caso en incremento pulsátil, asociada a fiebre, vómitos explosivos, ¿no? El paciente está despierto, pero está confuso, no hay un déficit motor, edema de papila, ¿no? Que también al momento que lo evalúan, entonces eso se llama síndrome de hipertensión endocraniana. Y por último, el síndrome meningoencefalítico o encefalítico, es paciente más o menos con un tiempo de enfermedad de 12 días, cefalea persistente, holocraniana, fiebre, el paciente llega incoherente, ¿no? Como un síndrome confusional agudo, somnoliento, soporoso, no déficit motor y no signos, puede haber de repente signos o no signos meningios, ¿no? Un minutito. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Si es que es un síndrome de focalización neurológica, a la cabeza, dentro de los síndromes de focalización, ¿no? Paciente llega, doctor, no puedo hablar, ¿no? Una parte del cuerpo no funciona, entonces, característico, ¿no? No puede levantar el brazo, ¿no? Debilidad en una parte de mi cuerpo, ¿no? Entonces, diagnóstico definitivo, en este caso, tenemos que ver, ¿no? Taquizoiditos en tejido cerebral, pruebas, en este caso, microbiológica de soporte, el PCR para toxoplasma de cuerpos IgG, ¿ok? Diagnóstico por respuesta terapéutica, ¿no? Donde cuando le damos el tratamiento, en este caso con el sulfamethoxazol más trimetropin, el paciente al 10.º día, más o menos, o hasta el 14 día esperamos, hay respuesta clínica buena el paciente, y diagnósticos diferenciales tenemos que verlo, ¿no? Si es que hay un criterio de deterioro clínico o radiológico después del tratamiento, ¿no? Tenemos que pensar en alguna otra patología. Si tenemos un síndrome de hipertensión, oh, doctor, estoy con dolor de cabeza, doctor, no puedo, y, ¿no? Y llegan así los pacientes generalmente al consultorio, ¿no? Eso se llama un síndrome de hipertensión endocraniana, ¿no? Y normalmente, ¿qué es lo que tomamos, no? Los cultivos, ¿no? Las funciones lumbares las realizamos a los pacientes, ¿no? Siempre y cuando también hay que tomar en cuenta que tenemos que tomar las imágenes para poder realizarle los procedimientos, ¿no? Y una vez que tenemos las imágenes, ya podemos realizar el procedimiento, una punción lumbar,
hacemos todos los estudios en este caso. ¿Qué es lo que pedimos, no? El criptolátex, en este caso que ya lo tenemos en el hospital, lo tenemos por un convenio con Cayetano, ¿no? El criptolátex sérico, que es una prueba rápida, ¿no? La tinta china, que lo hace en este caso el laboratorio, ¿no? Lo visualizan en el microscopio. El PCR en LSR, bueno, no lo recibimos acá, pero sí le hacemos el cultivo, ¿no? El cultivo en LSR. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos la medición de la presión intracraniana, ¿no? Mediante la función lumbar, simplemente con un equipo de venoclisis, ¿no? Lo colocamos en un ángulo de 90 grados y visualizamos justamente hasta dónde sube, en este caso el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Porque es explosivo. Ustedes, bueno, yo en estos casos, en estos pacientes, cuando ustedes ven es como si saliera a chorro, ¿no? El líquido cefalorraquídeo. Y en este caso es necesario justamente el manejo, ¿no? Por el área. El otro es el síndrome confusional aguda, ¿no? Un síndrome encefalítico o meningoencefalítico, que es lo que vemos a los pacientes, ¿no? Llegan un paciente con trastorno de la conciencia, ¿no? Llegan, sí, no pueden hablar, ¿no? Llegan al hospital y nos mandan justamente a verlos, ¿no? Entonces tenemos que tomarle igual todos los exámenes, ¿no? Cultivos, hay que descartarle de todas maneras que no haya, acuérdense que la tuberculosis es la primera causa en todo tipo de enfermedad y que siempre pensar en tuberculosis, ¿no? Y posteriormente, de acuerdo a los síndromes tenemos que enfocarnos, ¿no? Pero de todas maneras siempre tenemos que descartar la tuberculosis en todos los casos, ¿no? Como ven ustedes, ahí tomamos ADA, vaciloscopía en el LCR, en este caso, la prueba validada para el LCR es el BDRL, el RPR no está validado, no ha habido validación, ¿no? Es solamente un tema de validación en realidad, ¿no? El BDRL fue específico porque ha sido validado para LCR, en cambio el RPR ha sido validado para la cuestión sérica, ¿no? Bueno, los síndromes clínicos, VIH estadio 4, ¿no? Como les dije, ¿no? Un síndrome de déficit motor, encefalitis focal, focalización neurológica. ¿Qué vemos ahí? Encefalitis por toxoplasma. Como ustedes ven, acá es algo característico. El déficit motor, como ven ustedes, es lo que marca al paciente, ¿no? Si tenemos un déficit motor en un paciente que sale B24 o VIH, que es el B24 es la descripción del CIE-10, de todas maneras debemos de darle tratamiento, ¿no? Sí, para que vean ustedes cuál es el signo característico, ¿no? Síndrome de hipertensión endocraniana, si el paciente llega con una cefalea intensa, intensa, que no le calma, llega, ¿no? Desesperado y con cefalea intensa, es muy probable que sea una cripto, sale positivo a B24, el VIH, ¿no? Hay que pensar justamente en cripto. Síndrome encefalítico, trastorno del sensorio, es muy probable que sea una meningoencefalitis tuberculosa, ¿no? Una MECTB, ¿ok? Como ven ustedes ahí, estos tres de color amarillo son los característicos, lo que nosotros normalmente vemos en estos pacientes, ¿no? Entonces, ¿qué vemos en esto, no? En el paciente con toxoplasma cerebral, ¿no? Es una lesión quística hiperdensa única con captación del halo en anillo. Miren esta imagen, justamente hoy día en la mañana recibí una interconsulta y estaban pensando en una neurocisticercosis, ¿no? Pero la imagen era así, parecida a esto, ¿no? Entonces no guardaba mucha relación en realidad, ¿no? Y la zona de la lesión tampoco, ¿no? Normalmente es en ganglios basales, la neurocisticercosis y en los pacientes que tienen una neurocisticercosis normalmente están en ventrículos, ¿no? Diagnósticos diferenciales siempre tenemos que pensar, ¿no? Linfoma primario, porque en los VIH los linfomas son siempre del sistema nervioso central, ¿no? Si alguien ve un linfoma, el linfoma es, si es que es un linfoma primario, es del sistema nervioso central. Y todos los demás son linfomas secundarios, ¿no? Tuberculoma, criptococoma, abscesos piógenos, goma sifilítica, nocardia, ¿no? Leucoencefalopatía multifocal progresiva, ¿no? Síndromes clínicos, en este caso encefalitis por citomegalovirus. Acá hay otra patología importante, no es un virus, causa demencia, letargo, confusión, fiebre. Puede producir ventrículoencefalitis, parálisis de nervios craneales, puede haber nistagmus, polirradiculomielopatías, ¿no? En este caso que son debilidad progresiva de extremidades inferiores y algunos pacientes cursan con retención urinaria, ¿no? Otro síndrome de insuficiencia respiratoria subaguda, como les dije, la neumonía por neumocistis girovesi,
que es la disnea, como le dije, ¿no? Normalmente son procesos subagudos, ¿no? Ya ha estado con un cuadro y se exacerba el cuadro, ¿no? Disnea progresiva, fiebre, tos no productiva, dolor torácico, síndrome diarreico crónico reagudizado, generalmente por coccidia, ¿no? Cistoisospora belli, cicloisospora cayetanensis, Cryptosporidium parvum y Microsporidium son los agentes identificados generalmente. ¿Cómo damos el tratamiento antirretroviral? Bueno, esto de aquí solamente lo voy a nombrar, ¿no? Pero lo vemos justamente de acuerdo a las características, ¿no? Los medicamentos han sido enfocados de acuerdo a los mecanismos de acción, ¿no? Inhibidores de transcriptasa, en este caso, ¿no? Dentro de lo que es la transcripción, que ya lo hemos visto dentro de, el cuadro, en este caso, de la fisiopatología, ¿no? Estos son los medicamentos que vamos a tener, ¿no? Inhibidores de proteasa, de correceptores SRA5, inhibidores de fusión, ¿no? Ahora, actualmente, lo que está en boga son los inhibidores de maduración, son los últimos que están viendo. Justamente hubo un congreso, se llama la Asociación La Vila, que es de VIH, eso fue en México, ha sido justamente hace una semana y hay nuevos medicamentos, ¿no? Nuevas formas, ¿no? Inhibidores de maduración, donde justamente hay dos sustancias, que es el P24, que ya les había dicho que lo identificaba generalmente en el VIH en las pruebas rápidas, y la otra es el P17, ¿no? Entonces, lo que hace es justamente interviene, ¿no? Antes de que se formen este P24 y este P17, hay una sustancia que se llama el GAP 55, y ese gap 55, al momento de que nosotros los bloqueamos, o sea, hacemos de que no se madure completamente la producción de este gap, y hace que no se produzca adecuadamente el P24 y el P14, P17, P14, y al final eso implica que no haya infección por VIH, ¿no? Acá hay otros inhibidores de fusión, ¿no? Medicamentos que se han ido creando. Ahora, dentro de nuestra evaluación como médicos infectólogos, también tenemos que ver cuáles son las reacciones adversas, en este caso, que van a tener nuestros pacientes. Y generalmente, dentro de nuestro esquema acá en Perú, tenemos el medicamento, en este caso, que es un coformulado de primera línea, que contiene tenofovir, lamivudina, dolutegravir. Entonces tenemos que ver. Y lo otro es para niños, generalmente usamos la acidobudina, entonces tenemos que ver esto justamente. ¿Qué puede producir, por ejemplo, la acidobudina? Acidosis láctica. Entonces vemos todo lo que... ¿Quién puede producir alteración de la densidad mineral ósea, ¿no? El tenofovir, inhibidores, los IP, ¿no? En este caso. Entonces, hay fármacos que tenemos que ver. ¿Quiénes pueden producir colelitiasis, ¿no? La tazanavir, ritonavir, ¿no? La tazanarritona. ¿Quiénes pueden producir diabetes mellitus resistente a insulina? La acidobudina, lopinavir, ritonavir, que son reportados, ¿no? Lipidemias, acidobudina y tenofovir. Pueden incrementar triglicéridos y colesterol, efávires, los IP, ¿no? Incrementan todos los triglicéridos. Y así vamos viendo en los pacientes el tratamiento adecuado, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad cardiovascular, el abacavir en este caso no se les puede dar. Los IP, ¿no? Lopinarritona, tazanarritona no se les puede dar, ¿no? Porque puede haber complicaciones, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta, y si le han dado en algún establecimiento hay que hacer la observación, ¿no? La evaluación, hemorragia, los IP, ¿no? Hepatopatías, por ejemplo, pueden producir la acidobudina, el tenofovir, nevirapina, los IP, atazanorritona, magaraviro, ¿no? Hipersensibilidad rash, la vacavir, ¿no? Entonces, si es que nos llegan los pacientes con algún tema de hepatopatía, por ejemplo, algún examen de laboratorio que tiene alteración de fosfatasa, TGO, TGP, ¿no? Entonces tenemos que evaluar cuál es el tratamiento. Igual cuando hay hipersensibilidad o rash, también tenemos que ver qué medicamentos son los que han estado tomando, ¿no? Miren cómo está el lipodistrofia, ¿no? Generalmente a nivel del tronco, ¿no? Los pacientes llegan en este caso porque parece que hubiera salido mama, ¿no? Las lipodistrofias generalmente en tronco, y bueno, se quejan justamente de eso, ¿no? Y tenemos que ver qué esquemas son los que pueden producir, ¿no? Miopatías, ¿no? Nefropatías, el tenofovir está ligado justamente, hay una sustancia que es el CCR5 delta 32, que estaba identificado justamente para los pacientes que tenían raza negra y les daba un criterio
de definición justamente para que tengan una nefropatía, ¿no? Que a veces no, en realidad acá no se estudia, pero en otros países lo hacen. Chidobudina para neuropatías periféricas, ¿no? Signos gastrointestinales pueden producirla. Antiguamente a los pacientes les dábamos asociado la lopina ritona y la lopina ritona les causaba una diarrea intensa, ¿no? Era, lamentablemente era el esquema que tenían, ¿no? Múltiples medicamentos. Signos neuropsiquiátricos, el efavirenz, estaba asociado justamente en los pacientes que tenían cefaleas, insomnio, mareos, trastornos del sueño, ¿no? Y algunos pacientes podían crear hasta depresión, ansiedad y algunos pacientes hasta ha habido casos de suicidio, ¿no? Supresión de la médula ósea, la acidobudina, por ejemplo, hay que evaluarlo. Es por ello que, por ejemplo, a los niñitos que les damos el tratamiento, a los niñitos que han nacido de mamá y papá ceros discordantes o que salen o que los dos son B24 o sea, son VIH, les tenemos que dar el tratamiento de la acidobudina, ¿no? Y hay que evaluar esto justamente, las neutropenias, las anemias, ¿no? Y evaluar eso para ver si es que se le retira, ¿no? Y algunas otras alteraciones que debemos de, por ejemplo, aldolutegravir, por ejemplo, incrementa el colesterol, incrementa la lipasa, desórdenes gastrointestinales, daño renal, prurito, náuseas, sueños anormales, mareos, pero como ven, un porcentaje bajo, ¿no? Eso es con relación al VIH, ¿no? Ahora, con relación a las infecciones de transmisión sexual, ¿qué es, no? Es un grupo de enfermedades endémicas de múltiples etiologías. Ahora, cursan con entidades clínicas o síndromes que tienen en común su transmisión durante la actividad sexual, ¿no? ¿Y cuáles son las conductas de riesgo? Inicio temprano de actividad sexual, ¿no? Múltiples parejas, consumo de drogas, sexo no protegido en los pacientes, hombres con sexo con hombres, ¿no? Sexo no protegido, ¿no? En los transexuales, ¿no? En la epidemiología, generalmente más de 1 millón adquiridas cada día según la OMS. Las ITS son curables, más comunes son las clamidias, la gonorrea, la sífilis y las trichomonas vaginales, ¿no? Son virus prevalentes que se encuentran, ¿no? Que podemos tratar. Eh, Microorganismos, acá. ¿Hay una relación entre el ITS y el VIH? Claro que sí, ¿no? Tenemos una infección de transmisión sexual, ¿no? Se altera la historia natural y la respuesta, en este caso, al tratamiento de las CTS cuando hay un compromiso, en este caso, inmunológico, ¿no? Y justamente eso de aquí es una multidireccional, ¿no? Las ITS van a conducir al final que los pacientes puedan aumentar la transmisión, en este caso, o la progresión del VIH, ¿no? Y bueno, y esto se debe justamente a que a relaciones sexuales no protegidas, ¿no? Es por ello que siempre se les indica de que deberían de tener relaciones sexuales siempre con protección, ¿no? Es algo muy importante. Dentro de los microorganismos tenemos bacterias, virus, parásitos, hongos. Como ven ustedes, dentro de las bacterias, Neisseria gonorrhoeae, ¿no? Clamidia, Trachomatics, Treponema pallidum, Haemophilus ducreyi, Klebsiella, ¿no? Granulomatosis, ureaplasma, en este caso micoplasma. Dentro de los virus, lo que son el VIH tipo 1, tipo 2, los HTLV1, en este caso, ¿no? Virus del herpes simple tipo 2, virus del papiloma humano, ¿no? Virus de hepatitis B, algunos que son virus que le llamamos molusco contagioso, ¿no? Que podemos visualizarlo. Parásitos, dentro de los parásitos tenemos trichomonas vaginales, Tirus pubis, ¿no? Candida albicans dentro de los hongos, ¿no? Son los principales microorganismos que podemos identificar. ITS son más comunes, discúlpeme, curables son sífilis, chancroide, gonorrea, clamidia, trichomonas. Incurables, VIH, el VPH, ¿no? Las hepatitis B y los herpes, ¿no? En este caso, ¿no? Manejo de las ITS, también hacemos un manejo etiológico basado justamente en evidencia directa o indirecta del agente etiológico, ¿no? Es ideal, pero es costoso. Manejo clínico basado en la experiencia clínica del médico, ¿no? La sensibilidad y el diagnóstico son bajas. Y el sindrómico propuesto por la OMS, donde el tratamiento de síntomas y signos y síntomas relacionados a agentes etiológicos
¿no? Deberíamos de darle para cubrir la mayoría de dichos agentes, el tratamiento en este caso, y la estrategia pragmática en tratamiento, en este caso para casos sintomáticos, sin necesidad de tener una infraestructura grande, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? ¿No? Dentro de las desventajas del manejo del sindrómico de las ITS no contempla ITS subclínicas, los síntomas de las ITS son variables, desarrollo de resistencia bacteriana por tratamientos inadecuados, ¿no? Y dentro de las ventajas, eso es lo bueno, ¿no? Que no requiere ayuda del laboratorio, puede prescindir del examen físico y reduce la transmisión de VIH. ¿Cuáles son los principales síndromes, no? Nosotros tenemos una norma, ¿no? De ITS donde lo clasifica justamente como ven ustedes, dos, tres, cuatro, cinco síndromes. Acuérdense de eso, síndrome de descarga uretral, síndrome de úlcera genital, síndrome de flujo vaginal, síndrome de dolor abdominal bajo y síndrome de bubón inguinal. Ahora, dentro de la descarga uretral tenemos dos importantes, ¿no? Uretritis gonocócica, uretritis no gonocócicas. Dentro de las gonocócicas tenemos al Neisseria y gonorrea. Y dentro de las no gonocócicas tenemos a la clamidia, ureaplasma, micoplasma y otros, ¿no? Como trichomona, hemófilos, herpes, ¿sí? Dentro de lo que es síndrome de úlcera genital tenemos a la sífilis, ¿no? Úlcera genital, sífilis, treponema pallidum, chancroide, Haemophilus ducreyi, herpes genital, virus del herpes simple. Menos frecuentes, acá también de todas maneras tenemos que tener granuloma inguinal o donovanosis por Klebsiella granulomatis. En este caso, el linfogranuloma venéreo por clamidia trachomatis, también debemos de tenerlo en cuenta. Síndrome de flujo vaginal, ¿no? Acá va a haber se llama vaginosis bacteriana por un complejo que se llama GAM, ¿no? Donde tenemos al Gardnerella vaginalis, anaerobios, en este caso, Mobilincus micoplasma, ¿no? Y nosotros tenemos acá, por eso que es muy importante cuando nos vamos a ginecología, si es que hay algún ginecólogo conectado o alguna obstetra, verificar estos, ¿no? Los criterios de AMSI, ¿no? Flujo homogéneo delgado, pH 4.5, prueba de aminas positivas KOH al 10%, ¿no? El olor a pescado característico y presencia de células flu. Eso debería de hacernos pensar en alguna patología de una vaginosis bacteriana, ¿no? Trichomona vaginalis, ¿no? Leucorrea, en este caso maloliente, amarillenta, verdosa, inflamación, en este caso, eritema de hematosa, cervix con manchas de fresa, hemorragias puntiformes, ¿no? Que sangran fácilmente, ¿no? Infección por Candida albicans también es otra de las patologías que lo podemos visualizar justamente al momento de evaluar a los pacientes. Síndrome de dolor abdominal bajo, las enfermedades pélvicas inflamatorias, ¿no? Dentro de las cuales podemos tener a estos agentes, clamidia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, microorganismos de la flora, en este caso puede ser bacterias anaerobias, Gamenella vaginalis, el síndrome del bubón inguinal, ¿no? Generalmente por clamidia trachomatis, serotipo L1, L2, L3, el linfogranuloma venéreo también, Haemophilus ducreyi y chancroide, también deberíamos de tener. Signo de descarga uretral, ¿no? La uretritis generalmente, inflamación o infección de la uretra del varón, ¿no? Bien raro, la verdad, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Porque tenemos el pene, es más fácil que una mujer tenga una infección a un hombre. Si hay una uretritis, hay que saber el por qué. Es muy probable que sea una ITS. Hay que verificar si es que hay descarga por la uretra. ¿No? Entonces, ¿qué va a presentar? Inflamación uretral, descarga de secreción no, por uretra, mucosa, mucopurulenta o purulenta. Y va a haber mucho dolor al miccionar, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Cómo se define la uretritis? Paciente varón sintomático, uno de los siguientes, ¿no? Secreción mucoide, mucopurulenta, en el examen físico, cualquiera de los siguientes hallazgos en la secreción GRAM, ¿no? En este caso, más de 2 leucocitos en áreas de alta prevalencia, más de 5 leucocitos en baja prevalencia. Miren esto, ¿no? En algún momento nos mandaron diplococos gram negativos en una interconsulta y querían darle tratamiento con otro medicamento que era carbapinen, ¿no? Entonces, tomarlo en cuenta, ¿no? Negativos y leucocitos, esperanza leucocitaria positivo, ¿ok? Entonces, la clasificación, ¿no? Uretritis gonocócica, Neisseria gonorrhoeae, periodo de incubación de 2 a 5 días, generalmente es un diplococo gram negativo, secreción abundante blanco amarillenta verdosa, hay tinción con gram negativo, se observan leucocitos polimorfos con diplococos intracelulares gram negativos, en varones puede ocasionar epidimitis, ¿no? Y las uretritis no gonocócicas, en este caso,
por clamidia trachomatis linfogranuloma venéreo, hay un signo que se llama el signo del surco, ¿no? Tiene un periodo de incubación de 1 a 3 semanas, es negativo, ¿no? Secreción menos abundante, menos densa, blanco transparente, complicaciones en epididimitis, prostatitis. En varones y mujeres, perihepatitis, ¿no? Hay un síndrome que se llama el síndrome de Fitz-Curtis, ¿no? Y en mujeres causa ECRO, ¿no? Enfermedad pélvica inflamatoria, embarazo ectópico, ¿no? Ruptura prematura de membranas y parto prematuro. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Por eso esto de ruptura prematura de membranas es muy importante en los pacientes gestantes, ¿no? Esto es la característica en el pene, ¿no? Ese es el glande justamente de la persona, la parte de la uretra y hay esta secreción blanquecina, ¿no? Nuevamente esta es una secreción también igual, como ven ustedes, ¿no? En este caso más claro. Uretritis diagnóstico para confirmar el diagnóstico mediante técnicas microbiológicas, PCR cultivo, se recoge una muestra del exudado uretral, ¿no? También mediante el análisis de PCR, la primera micción, pero su sensibilidad es baja, ¿no? El exudado uretral masculino, ¿no? El laboratorio. Paciente con queja de descarga uretral, da tratamiento para gonorrea y clamidia, ¿no? Informar, brindar consejería ITS, supervisar el cumplimiento del tratamiento, ¿no? Promover el uso y proveer condones, referir para el tratamiento de contactos, regresar si no remiten las molestias y el tema de la toma de VIH y tomanera, ¿no? Sería bueno. Tratamiento para síndrome de descarga uretral, ciprofloxacino más uno de estos dos, ¿no? Acitromicina o doxiciclina, dosis única. En este caso, con relación a citromicina y doxi, cada 12 horas por 7 días, ¿no? Síndrome de úlcera genital, ¿no? Representa la pérdida de continuidad de la piel, ¿no? Como ustedes saben, ¿no? Se caracteriza por una o múltiples úlceras dolorosas o algunas indoloras y pueden acompañarse de generalmente adenopatías inguinales, algunas veces no. Úlcera genital, historia, ¿no? Por ejemplo, el tema de comportamiento sexual de riesgo es algo muy importante. Si es que hay un síndrome constitucional, bajo peso, también es importante, ¿no? Número de lesiones, los medicamentos recientes también es importante, dolor o no en las lesiones, viajes recientes, eso nos ayuda a nosotros poder enfocarnos, es importante el enfoque de las úlceras genitales, ¿no? Linfadenopatías también es importante, ¿no? Entonces, dentro del examen físico, los contactos en los últimos 90 días con una pareja sexual con ITS, ¿no? Género de los contactos sexuales, ¿no? El número de parejas sexuales, prueba diagnóstica, el uso de métodos de barrera, tipos de conductas sexuales, ubicación de las lesiones, de manejo empírico, entre el contacto, en este caso, historias previas de otras ITS, ¿no? Y hay que verificar las conductas de riesgo y también otras cosas muy importantes que debemos de ver en los pacientes. Etiologías de úlcera genital también son diversas, como ven ustedes, ¿no? Pero en la cabeza siempre pensamos en sífilis, ¿no? Pero podemos tener otras infecciones de transmisión sexual, en este caso, treponema pallidum, hemofilia ducrei, virus del herpes simple, clamidia trachomática, varias, en este caso L1 al L3, Klebsiella granulomatis, ¿no? VIH, virus, Mpox, ahora actualmente, infecciones no ETS, ¿no? Tuberculosis, leishmania, mebiasis, úlcera de Lipsius, no, las no infecciosas, dos reacciones farmacológicas, exantema fijo medicamentoso, síndrome Beham, ¿no? Enfermedad de Crohn, neoplasias traumáticas, ¿no? Entonces son para poder. Y bueno, las úlceras genitales, periodo de incubación, como ven ustedes, en el herpes simple, 2 a 7 días, en el chancroide, de 3 a 10 días, linfogranuloma venéreo, de 5 a 21 días, sífilis, de 7 a 90 días, y granuloma inguinal casi igual, ¿no? Que el sífilis. Entonces debemos de tomar en cuenta esto, ¿no? El periodo de incubación para nosotros determinar qué podría ser, ¿no? Los síntomas orientadores es algo también muy importante, ¿no? Si es que es doloroso, la úlcera, ¿no? Normalmente puede ser chancroide, herpes simple, los Mpox, también algunos de los pacientes que vinieron en la época de Mpox, ¿no? De la viruela del mono, referían dolor. Por ejemplo, las no dolorosas, la sífilis, el linfogranuloma venéreo y el granuloma inguinal son no dolorosos. Que tienen síntomas urinarios pueden llevar a una clasificación y manejo incorrecto de una ITU, ¿no? ¿No? Síntomas urinarios, entonces eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Síntomas constitucionales, herpes simple, ¿no? Baja de peso,
alguna otra patología, como por ejemplo el linfonodo venéreo, sífilis secundaria, mpox, recurrencia, herpes simple, medicamentosa, el BSET también. No, diagnósticos diferenciales, acá hay un cuadro comparativo, ¿no? Sífilis, por ejemplo, incubación de 190 días, úlcera única, indolora, a veces múltiple, de bordes limpios, consistencia dura, indolora, ¿no? Acá, unilateral o bilateral e indolora, las adenopatías. Miren acá, ¿ok? Consistencia dura siempre. El linfoanuloma venere de 121 días, pápula única, úlcera pequeña, pequeña, más pequeña, raro. Dolor es raro, me asustaron. Adenopatías unilateral dolorosa, forma de bunes, en este caso, que fistulizan, ¿no? Herpes genital de 2 a 7 días, la incubación, vesículas úlceras, podemos ver vesículas o úlceras múltiples. Estos sí son dolorosos, ¿no? Los herpes genitales, bien dolorosos, ¿no? Bilateral doloroso. El chancroide, incubación de 3 a 10 días, las lesiones son únicas o múltiples, la consistencia es blanda, el dolor es un dolor muy intenso en el chancroide y la adenopatía es única y dolorosa. La donovanosis de 7 a 90 días, la incubación, una lesión única o múltiple pápulas, en este caso, consistencia como si fuera una cicatriz, ¿no? El dolor es indoloro y las adenopatías son raras. Entonces, más o menos para irnos enfocando dentro de las patologías que les digo que tienen mayor incidencia, la sífilis, enfermedad sistémica crónica transmitida sexualmente, ¿no? O por contacto, en este caso íntimo, transmitida al feto en el útero, al recién nacido, si este se pone en contacto con las lesiones maternas durante el parto. El agente causal es el treponema pallidum, que es una espiroqueta, ¿no? Se clasifica por episodios de actividad separados por periodos de latencia, ¿no? ¿Cuál es el orden de las espiroquetas? En este caso, género treponema, especie treponema pallidum, en este caso subespecie pallidum, sífilis venereum, ¿no? Contacto sexual atraviesa la barrera hematoencefálica, es por eso que tenemos que tener mucho en cuenta, y la placenta, entonces hay que tener mucho en cuenta esto, ¿no? La subespecie rambesia, ¿no? Cutáneo, ¿no? Contacto cutáneo. Y la subespecie endemicum, el VGL, que es la sífilis endémica, en este caso contacto cutáneo oral. Treponema carateum, en este caso menos virulento, limitado a piel, contacto cutáneo, indistinguible morfológicamente, ¿no? Puede haber una reacción cruzada, justamente. En la transmisión, contacto directo con las lesiones, capacidad de atravesar, tiene la capacidad de atravesar la placenta, sobrevive en bancos de sangre, ¿no? De 24 a 48 horas, chancro, parches mucosos, condinoma lata, puede infectar cualquier sitio del cuerpo. Besos es raro, ¿no? Por contacto orogenital, genital y genital, ¿no? En eso sí hay que se puede transmitir. El 60% de los contactos con sífilis primaria y secundaria se infectan, ¿ok? Las características, bueno, esos son las características, estadios clínicos, tenemos dos temas, ¿no? La temprana en este caso y la tardía. Dentro de la temprana tenemos primaria y secundaria y latente temprana, y dentro de la tardía tenemos latente tardía y terciaria. También tenemos la sífilis primaria, ¿no? Donde la lesión por la infección se da generalmente por una úlcera firme e insensible, ¿no? En este caso lo que le llamamos el chancro. La infección secundaria, normalmente vemos lesiones exantemáticas en pacientes que tienen en las palmas de las manos y las plantas de los pies, ¿no? O de repente algunas lesiones planas y húmedas, como por ejemplo los condilomas planos. Y en la sífilis terciaria, la infección sintomática afecta al sistema nervioso central y cardiovascular. También puede afectar la piel, ¿no? Eritema nodoso de Bacin o algunos otros, por ejemplo, como tejidos subcutáneos o gomas, sífilis. Ya saben, en este caso, ¿no? Si la sífilis es treponema pallidum, es una esperioqueta, es anaerobio estricto. ¿Qué es lo que vemos? Ya les dije, ¿no? Una úlcera, generalmente indolora, chancro, márgenes elevados indoloro, característica principal, como ven ustedes en la imagen, base limpia, base limpia, ¿no? Y sin exudación, bordes elevados de consistencia cartilaginosa, no dolorosa e insensible a la exploración, característico, ¿no? Miren acá en la zona vaginal también podemos ver otros tipos de lesiones.
¿ok? Y la sífilis secundaria, lo característico es esto, ¿no? Miren las manos, ¿no? En plantas de las manos y palmas de los pies. Palmas de las manos y plantas de los pies. Comienza generalmente a las 6 semanas o 6 meses después de la infección, ¿no? Normalmente como una rociola, ¿no? Una lesión difusa mucocutánea, máculas, pápulas, pápulos escamosos, pústulas, en este caso, no pruriginosos que afectan las palmas de las manos y las plantas del pie. También puede extenderse a las zonas del tronco y extremidades. Fluides malignas en VIH raro, ¿no? Lesiones necróticas graves vamos a encontrar. Condilomas plamos o lata en 10% de los pacientes en áreas intraginosas, ¿no? Calientes y húmedas, zona perianal, bulbo escrotal, placas agrandadas, ¿no? Húmedas, ¿no? Generalmente son rosas o gris blanco, muy infectantes en este caso, ¿no? Erosión mucosa superficial, generalmente indolora, el color es plateado con bordes eritematosos en boca y genitales, ¿no? Lesiones de mucosa, como les dije, máculas, pápulas rojas sin bordes, sin límites netos, y en lengua placa en pradera sesgada, ¿no? Normalmente esta etapa tiene una duración de unas pocas semanas, pero es común, ¿no? Que los pacientes no tratados experimenten justamente las recaídas, que son la mayor cantidad de problemas, hasta por 2 años. Sífilis secundaria, normalmente, como les dije, no podemos tener pacientes con fiebre, cefalea, malestar, anorexia, dolor de garganta, mialgia, disminución de peso. Las adenopatías cervicales, a veces evidentes, axilares también, inhales, en algunos casos femorales, bilaterales, no fluctuantes, indoloros, y se va indurando progresivamente y va a producir también, por eso que generalmente también hacemos acá, comenzamos a visualizar si es que hay nódulos epitroclares en los pacientes que tienen probables sífilis, ¿no? Alopecia olillada en parches, cuero cabelludo, región temporo occipital y retroauricular, también puede haber en las cejas y en las barbas, ¿no? Alopecia, ¿no? Cefalea, meningitis, compromiso de algún par craneal, sinovitis, osteitis, en este caso, o peristitis también. En la sífilis secundaria, ¿no? Albuminuria, en este caso síndrome nefrótico, por algunos causados por inmunocomplejos, que pueden causar justamente falla renal, hepatitis, elevación de la fosfatasa alcalina con alteración de transaminasas, infiltración o ulceración del tracto gastrointestinal, uveitis anterior. En este caso puede haber, al momento de la evaluación del oftalmólogo, una panuveitis, ¿no? Que es una necrosis retinal, también puede haber una necrosis retinal, una neuritis óptica, que generalmente son los trastornos que podemos tener en estos pacientes, ¿no? Los pacientes también pueden llegar por tinnitus, ¿no? Algunos pacientes por vértigo también deberíamos de visualizar si es que hay alguna antecedente justamente de sífilis, ¿no? Sordera neurosensorial también hay que visualizar. También que vemos en la sífilis secundaria, en la rosella sifilítica, ¿qué es la rosella sifilítica? Son máculas apenas visibles, pocas definidas, color salmón, y hay una descamación mínima. ¿Y qué son el collar de Venus? Parches pigmentados, no descamativos, con el fondo leve eritematoso, ¿no? Sífilis secundaria, miren las palmas de las manos, plantas de los pies, ven ahí, palma de la mano, planta de los pies, región genital, en la lengua, en algunas distribuidas en tronco, igual acá, palma de la mano, planta del pie, ¿no? Algunas con, en zona de torácica. Las alopecias latas, como le decía, no, apelida polillada, ¿no? La lengua cegada, en este caso, miren esta zona de aquí, condilomas planos también es importante, miren acá en esta zona, ¿no? Y la sífilis latente, ¿no? Sigue la resolución de la etapa secundaria, las bacterias persisten y son controladas en este caso, pero no son eliminadas por el sistema inmunitario del huésped. En ausencia, en este caso, generalmente el tratamiento de sífilis latente puede ser una condición de por vida, ¿no? Las pruebas serológicas positivas, análisis del SR normales, ausencia de manifestaciones clínicas, y acá hay un tema de latencia, ¿no? En el primer año después de la infección o tardía si persiste un año o más después de la infección. Las sífilis terciarias aparecen aproximadamente en el 30% de los infectados, por lo general, décadas después de las infecciones, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, ¿no? Si ha tenido sífilis, hay que visualizar si en algún momento hay alguna afectación, ¿no? Porque puede haber diseminación a nivel de hueso, hígado, corazón y cerebro, ¿no?
Sífilis terciaria, cardiovascular, dilatación de la aorta ascendente, insuficiencia valvular aórtica, ¿no? Una vasculitis, 15 a 30 años después, miren. Goma, piel, hueso, hígado, sistema nervioso central, vaso, placa nodular o pápula escamosa, ulceración, destrucción por expansión indolentes y desaparecen dejando una cicatriz, en este caso única. En el sistema nervioso central podemos tener las meningitis o las meningobasculares, ¿no? Generalmente menos de 10 años, o el tape dorsal, que es en pacientes que han tenido evolución de más de 10 años, ¿no? Posterior. La sífilis, la evolución, pues, ¿no? 24%, uno más recaídas secundarias de los 5 años del diagnóstico, el 90% se presentó en el primer año, el 28% aproximadamente, en este caso un tercio de los pacientes, manifiesta lesiones tardías, la goma en el 6%, algunas lesiones cardiovasculares en el 10% de los pacientes, neurosífilis sintomática en el 6,5% de los pacientes, aunque hemos tenido, bueno, sí hemos tenido casos aquí en el hospital, puede presentar curación espontánea, ¿no? Mortalidad cardiovascular y neurosífilis es alta, ¿no? Sin tratamiento aproximadamente, dice la literatura, 20%, ¿no? La neurosífilis puede ocurrir en cualquier momento desde la primera infección y no es sinónimo de sífilis terciaria, ¿no? Se piensa que la mayoría de las personas infectadas por sífilis ocurre una infección, en este caso temprana, del sistema nervioso central por el treponema pálido, que posteriormente va a mellar al sistema inmune. Sin embargo, en algunos pacientes puede permanecer en este caso, ¿no? Algunas veces el sistema hace su trabajo, pero a veces no lo hace, ¿no? Entonces acá tenemos las presentaciones clínicas de la neurosífilis, ¿no? Temprana, asintomática, meningitis sifilítica, neurosífilis meningovascular, neurosífilis tardía, parálisis general progresiva y tape dorsal, ¿no? Como ven ustedes. Y bueno, acá en este caso es, ¿qué tipo de pruebas vamos a tomar? En este caso tenemos las pruebas no treponémicas y las treponémicas, ¿no? Las no treponémicas, el RPR, el BDRL y el TRUS, en este caso, y las treponémicas, el FTABS, el TPHA, ¿no? Y el ELISA, pruebas reactivas, en este caso, en un ensayo magnético, métodos directos que ya generalmente no se utilizan, ¿no? Acá al menos, ¿no? El campo oscuro, inmunohistoquímica, el PCR, en este caso para el POLA y el TPN47 que son identificados mediante estos. Eh, bueno, las pruebas no treponémicas buscan los anticuerpos antilipídicos. Hay que ver que hay que tener en cuenta esto, que se cuantifica, ¿no? Entre una de 2 DIL, una de 4 DIL, una de 8 DIL, ¿no? La norma dice que a partir de 8 DIL nosotros deberíamos de darle tratamiento. Es algo que deben de tener en cuenta. Importante para el diagnóstico, monitoreo de la respuesta al tratamiento. En el SR solo el BDRL, que ya les dije al inicio, el 30% de las sífilis primarias precoz tienen pruebas negativas, pruebas treponémicas tienen mayor sensibilidad, en este caso que las no treponémicas. La mayoría de las sífilis secundarias debemos de tratarlas cuando tienen un 8 DIL. Un tercio de los pacientes con sífilis terciaria, el resultado es negativo. Y las pruebas treponémicas y medición del IgG y GEM sin distinguir entre estas reactivas a la primera o la segunda semana de la aparición del chancro, ¿ok? Desde esa lesión útiles en sífilis terciaria, la mayoría de las veces permanecen reactivos toda la vida, ¿no? Entonces siempre van a salir, si ya tuvieran ya sífilis, van a salir siempre reactivos, es algo muy importante. Para el diagnóstico no están indicados por el monitoreo, ¿no? Son importantes para el diagnóstico, pero no están indicados para el monitoreo de la respuesta al tratamiento. Acrónimo de paresis, ¿no? Paresis, personalidad, alteración de la personalidad, paranoia, la habilidad emocional, ideas melomaníacas, afectación, en este caso, aplanamiento afectivo, apatías, ¿no? Con nivel a la parte de afectación, ¿no? Del afecto. En reflexia, hay hiperreflexia simétrica o asimétrica, ¿no? Las famosas pupilas de Alkin-Robinson también es importante en los ojos, ¿no? Donde no se contraen con estímulo luminoso, ¿no? Ponen y no hay acomodación, no hay no respuesta de acomodación, le colocan la luz y no hay respuesta. Sensorial, ilusiones, alucinaciones, intelectual, alteraciones de la memoria, ¿no? Y a nivel del habla, ¿no? El speech, ¿no? Disart. El tratamiento normalmente le damos, ¿no? Para sífilis primaria y secundaria, latente precoz, penicilina benzatínica, dosis única. También hay alternativas si es que hay una reacción a la penicilina,
¿no? Con doxi, tetra y acitromicina. Y la sífilis latente tardía o duración desconocida, le colocamos generalmente 3 dosis de penicilina, 2,4 millones intramuscular. Y si es que en todo caso hay alguna reacción adversa, ¿no? Podemos usar doxi, tetra, ciclina. Neurosífilis, ¿no? Si eso lo tenemos que hacer hospitalario, generalmente le ponemos la penicilina G, acuosa, ¿no? Más que todo por 10 a 14 días ya hospitalizado, ¿no? Ahora, este tratamiento de síndrome de úlcera genital es dosis única, miren, le damos penicilina benzatínica, 2,4 millones intramuscular, dosis única, más acitromicina, vía oral, dosis única. Eso también es algo muy importante. Inoculación directa de evasión de la fagocitosis, en este caso para lo que es el chancroide, ¿no? Macrófagos y neutrófilos, no hay inmunidad duradera. El chancroide no es una úlcera genital dolorosa, de 1 a 2 centímetros, no indurada, base amarilla, grisácea, con bordes ensacabocados y un anillo de eritema circundante. Generalmente son de aspecto sucio, ¿no? Úlceras necróticas profundas, rodeadas de neutrófilos, es una herida sucia, no puede haber úlceras múltiples, adenopatías inguinales generalmente muy dolorosas o dolorosas, con fistulización de repente. En mujeres que se pueden asociar a leucorrea, sangrado, disuria, polaquiuria y dispauremia, ¿no? En varones, linfadenopatía inguinal, generalmente lo que se encuentra unilateral, dolorosa, muy dolorosa. En chancroides, miren estas lesiones, ¿no? Son úlceras múltiples, sucias, purulentas, dolorosas y ensacabocados. Miren, esa es una lesión característica. Herpes, bueno, la infección provocada por el virus del herpes, localización genital y anal. El herpes 1 asociada a lesiones orales y el 2 a lesiones genitales. Eso es muy importante. 1 oral, 2 genital. Ambos pueden presentarse en las dos distribuciones, ¿no? Generalmente es un ADN de doble cadena que se disemina por el contacto directo. Tiene su predilección, ¿no? Neurotropismo, ¿no? La transmisión puede ocurrir sin lesiones activas, la dispersión viral continúa durante los periodos asintomáticos y al penetrar la piel se transporta justamente a las zonas nerviosas hasta los ganglios sensitivos y la infección puede extenderse hasta una invasión directa de las células, en este caso de la parte nerviosa, y puede haber una afectación. El virus puede permanecer latente, no en ganglios de modo indefinido. Entonces, puede tener el paciente una mala evolución, ¿no? Lesiones, el herpes genital, ya pues vemos una lesión mácula eritematosa que evoluciona a vesículas epidérmicas o una úlcera poco profunda. Esas lesiones tienden a confluir, dando un aspecto multilobulado. Herpes primario, generalmente aparece entre 7 y 21 días después del contacto. Lesiones numerosas, ¿no? Como vesiculares en toda la zona justamente del dermatoma, ¿no? Porque van generalmente asociadas a dermatomas, ¿no? Y recurrencia empética generalmente se puede evidenciar, ¿no? Hay que tener en cuenta que esto puede evolucionar. Miren, esta zona es una lesión vesicular múltiple en una zona de algún dermatoma de nuestro cuerpo y posteriormente, si es que no es tratada adecuadamente, puede generar pues los sostén, ¿no? Herpes genital, diagnóstico mediante PCR y serología. Donovanosis también es otra de las enfermedades importantes, ¿no? Un granuloma inguinal, ya saben que es Klebsiella granulomatis, normalmente genitales en el 90% y en región inguinal en 10%, o sea, puede haber una úlcera en cualquiera de los dos lados, varones en prepucio, surco coronal, frenillo y glande, en mujeres generalmente en los labios menores y horquillas. ¿No? 4 tipos de lesiones, la lesión clásica, que es una úlcera granulomatosa, ¿no? Roja, carnosa, de sangre fácilmente de contacto, ¿no? La agarras y sangra. Úlcera hipertrófica o verrucosa, lesiones verrucosas también tenemos que tener en cuenta. Úlcera de olor desagradable, ¿no? No como pescado, pero sí olor desagradable. Lesión esclerótica, como si fuera una cicatriz, esa es otra de las características, ¿no? Y el diagnóstico es porque se van a ver los cuerpos de Donovan en frotis de tejido. Tratamiento, acitromicina, doxi y sulfamethoxazol trimestoprim. Síndrome de flujo vaginal, ¿cómo se define la cervicitis? Netamente es clínico, cervicitis. Exudado cervical purulento o mucopurulento, sangrado cervical fácil con el paso, en este caso, del hisopo, ¿no? Y nuevamente ya lo habíamos visto esto, síndrome de flujo vaginal, ¿no? Ya vimos el tratamiento en este caso para la vaginitis, ¿qué debemos de pensar? Gardnerella vaginalis y Candida albicans, ¿qué tenemos que combinar? Metro,
más clotrimazol para una vaginitis cervicitis. Debemos de pensar en que puede ser una Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, ¿no? Si tenemos el cultivo de la lesión o la identificación ya del patógeno sería lo más indicado, y el tratamiento es ciprofloxacino más acitromicina, o como les dije, doxiciclina por 7 días, ¿no? Trichomona en este caso, ¿no? Tenemos que ver esto en la gata, ¿no? Ya puede ser por la gata, ¿no? Giardia, ameba, trichomonas, anaerobios. El tratamiento es con metronidazol o tinidazol, es 2 gramos vía oral, dosis única, ¿no? Otro es el síndrome de dolor abdominal bajo, generalmente por Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, gérmenes anaerobios. El tratamiento es con cipro más doxiciclina, en este caso 14 días, ¿no? Más metronidazol también por 14 días, ¿no? Pero hay que tener en cuenta esto de que puede producir un síndrome de Hutch-Curtis en una peripatitis producida por una peritonitis secundaria al abscenso, en este caso, de las bacterias, como resultado de una EPI, ¿no? Enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Ok? Síndrome de Wolman inguinal, ¿no? Agente Chlamydia trachomatis, tratamiento doxy o en este caso también puede ser con eritromicina. Doxiciclina por 21 días o eritromicina también por 21 días. Uno es 2 veces al día y uno es 3 veces al día, ¿ok? Doxy son 2 veces al día, cada 12 horas, y este TIT es 3 veces al día y acá es BIT 2 veces al día. Como ven ustedes acá, la zona inguinal hay adenopatías visibles grandes, ¿no? Entonces estas son las características, como un resumen, el tratamiento que debemos de tener. Les doy unos minutos para que le tomen una fotito, ¿no? Es importante esto de aquí para que lo tengan en cuenta. Este también, una foto de esto, para que tengan más o menos las características y las etiologías que debemos de pensar, ¿ok? Y complicaciones en mujeres: dolor abdominal crónico, infertilidad, aborto espontáneo, embarazo ectópico, sepsis, muerte, cáncer de cervix, los abandonos y la violencia que puede generar, ¿no? Complicaciones para varones: infertilidad, estrechez de uretral, compromiso prostático. En neonatos, ya saben ustedes, hay que ver siempre, hacerle la revisión. De todas maneras, si hemos tenido mamá con alguna infección de transmisión sexual antes del embarazo, ¿no? Sería bueno que de todas maneras sean evaluados por oftalmología, ¿no? Algunas neumonías pueden ser causadas también, malformaciones y natimortos, ¿no? Manejo de contactos también es algo muy importante que debemos de tener en cuenta. Y la consejería, ¿no? Cambios necesarios para reducir los riesgos es muy importante. Cumplir el tratamiento, darle tratamiento a los contactos y los condones, ¿no? Son muy importantes. Son las 4 C. Gracias, licenciada. El tema ha sido un poquito extenso, pero espero que haya sido de gran ayuda, ¿no? Es muy importante también de que hay algo que estaba justamente viendo, ¿no? Que el VIH es una infección que a veces lo tienen muchas personas, normalmente lo llevan en los centros de salud, ¿no? En este caso, como por ejemplo MINSA, ¿no? Digo, de salud. En MINSA podemos identificarlos, pero lamentablemente en el salud no. Sería bueno que conversen con sus médicos ocupacionales de sus centros de salud para que ellos tengan en cuenta y se les haga el seguimiento, ¿no? Eso sería una indicación final. Licenciada, ¿alguna pregunta? Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias por su ponencia. Ha sido de bastante ayuda la información que nos está brindando. Bueno, para nuestros participantes, también hacerles recordar que esta ponencia está siendo grabada, por lo tanto va a ser nuevamente replicada y transmitida por nuestro canal de YouTube. A continuación se les va a estar socializando el enlace de YouTube para que puedan suscribirse y puedan revisar esta y otras telecapacitaciones y puedan ustedes también volver a ver la información que nos ha brindado nuestro especialista. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo y por la dedicación que se toma para esas telecapacitaciones tan importantes para cada uno de nosotros. Muchas Vamos a dar gracias. lectura brevemente a algunas preguntas por parte de nuestros participantes. Estamos Para, justamente con el tiempo, un par de preguntitas y sí, el resto así ya es, solamente en el... algunas preguntas para hacer este énfasis.
Doctor, de repente usted puede ahí tener, tiene acceso también ahí al chat del Zoom, de la plataforma Zoom, para que pueda ver qué pregunta es tal vez un poco más relevante y pueda responderla. Ya, dame un No sé minuto. si lo puede ver. Ya, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Acá, de un minuto, buenas tardes. Las personas que se lastimó con materiales punzocortantes del paciente con VIH-Sida, sí, tienen los pacientes que han, por ejemplo, el personal de limpieza que ha tenido alguna contaminación en este caso y está en duda de que puede ser VIH o no, ¿no? Sería bueno que acudan en este caso al servicio de infectología, donde se les hace justamente un tamizaje y posteriormente se les da el tratamiento, ¿no? Y de acuerdo a ello, bueno, vemos si es que sale el resultado, ¿no? ¿Cómo sale el resultado? Pero normalmente pueden acercarse al centro de salud, en este caso, o al área, primero, siempre es a su área de salud ocupacional medio ambiente, ellos tienen que hacer una ficha, nos reportan a nosotros, vienen al hospital, se le hacen los exámenes correspondientes y les damos el targa en ese caso. Otra de las preguntas es, buenas tardes, paciente con VPH puede o debe vacunarse contra el mismo y sus parejas sexuales. Ya. Dice, buenas tardes, paciente con VPH puede o debe vacunarse contra el mismo y sus parejas. No, saben ustedes que la vacunación del VPH ha sido generalmente ya dispuesta por el ministerio, ¿no? Y justamente ha sido dada para hasta una edad determinada, ¿no? Pero hay vacunas que se pueden realizar, pueden hacer la investigación en este caso o ir al centro, en este caso a nosotros en infectología, nosotros vemos el caso del paciente, tenemos que verlo en realidad, para nosotros ver si se vacuna o no el paciente, debemos de tener alguna característica que nos diga que sí se debe vacunar. Para esto requiere una evaluación con nosotros, un pase por el consultorio y nosotros conversamos con los pacientes y decidimos si es que hay necesidad. Claro que sí, ahora hay vacunas justamente que combaten para que no tengan en este caso probabilidad de desarrollar cáncer, ¿no? Entonces, claro que sí, pero como les digo, sería bueno esto con consulta por infectología, ¿no? Exactamente con nosotros. Síndrome de descarga uretral, uretritis, alguno puede ser adquirido espontáneamente, todos son ITS, ¿no? Las síndromes de descarga uretral, ¿no? O de flujo vaginal son todos por ITS, ¿no? No, es, 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 es generalmente de esa forma, no la transmisión. Virus del herpes simple tipo 1 puede infectar la región genital. Generalmente el herpes, como le dije, afecta generalmente las zonas de los dermatomas, ¿no? Entonces, y si es que hay algún dermatoma cerca, claro que sí puede afectar, ¿no? Pero en región genital, bueno, sí, en algunos casos han salido, ¿no? En algunas patologías ha habido que ha salido en patología probable, ¿no? Entonces se les da tratamiento, ¿no? Dice, ¿debe hacer más énfasis para la entrega del PrEP o Doxy PrEP? No, lo que pasa es que no la charla no está enfocada al PrEP, ¿no? Por eso que no podríamos hacer de repente en algún momento una charla donde sea enfocada al PrEP, ¿no? Porque el PrEP es algo que se tiene que conversar, ¿no? Porque hay características del paciente, ¿no? Y esas características son ya pacientes que, por ejemplo, los pacientes HCH que tienen, ¿no? Hay que hablarlo. Sería bueno para el PrEP hablarlo mejor, hacer una charla nueva y mejor explicarlo de acuerdo a la normativa, ¿sí? Eso me comprometo para ver ese tema. Buenas tardes, mi pregunta es, papá positivo a VIH, mamá negativo, está embarazada y recién sabe que su pareja tiene VIH a las 38 semanas de gestación, el niño nace sin VIH, ¿qué probabilidad de que tenga VIH? Pues es alta, pues, ¿no? Si no ha recibido, está embarazada, recién sabe que su pareja tiene VIH, ¿no? Si, acá el tema es muy importante de los ceros discordantes, ¿no? Si es que sabe el paciente que tiene VIH y no le comunica a su pareja que tiene VIH, pues el riesgo de que pueda contraer el VIH es alto, ¿no? Normalmente siempre es con seguimiento y acuérdense que el tratamiento le damos a los dos, tanto a la mamá como al papá, ¿no? El papá es el que es el VIH, el paciente que está en el programa, verificamos sus exámenes en un año, porque para ser papá no es así fácil. ¿No? Tenemos que verificar que tengan un año de que sean adherentes al tratamiento, ¿no? Que tengan un BNCD4, que tengan
cargas virales indetectables en un periodo de tiempo, en este caso un año, ¿no? Entonces, ah, hay características que tienen que cumplir, pero si fuera el caso, este paciente que ustedes me ponen, el caso Ingrid Alayo, es muy probable que salga VIH, ¿no? Como en el caso que hemos tenido, ¿no? Algunos casos. ¿No? ¿Es posible diferenciar de la no gonocosis? Generalmente sí, por el flujo, ¿no? Que les enseñé justamente en las fotos, ¿no? Un paciente con VIH lleva tomando tal antes del embarazo, se debería suspender hasta la semana 12 para reiniciar tal. ¿Cómo dice? Si una mujer con VIH lleva, no, no se le suspende el tratamiento, continúa tomando su tratamiento, no, no hay problema. O sea, si la paciente es VIH, continúa con su tratamiento normal, no hay problema. Ya, normalmente con el coformonado, tenofovir, la mibulina y los dolutegravir, ¿no? Continúa. Pero el tema es que cuando sabemos, en este caso, que es una cero discordante en la pareja, ¿no? Debemos de iniciar el tratamiento, generalmente 2 semanas, ¿sí? Y para pacientes con VIH también debemos de pensar justamente en eso, ¿no? En darle tratamiento a partir de las 12 semanas. Dice, el virus del herpes simple, sí, el virus del herpes simple se puede contagiar por contacto de secreciones. Listo, eso sería, creo que la mayor cantidad de las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por responder las preguntas de nuestros participantes. Igual, de todas formas, si tienen algunas dudas, sugerencias, pueden escribirlas también en nuestro canal de YouTube cuando subamos el video para poder ver de Hay, responder sus preguntas o hay una sugerencias. última preguntita. Dice, ¿qué pasa si Sí, el paciente con VIH que ha estado en tratamiento regular deja de tomar un mes? ¿No? Normalmente lo que vemos es la adherencia. Si el paciente es un buen adherente, buen CD4 y carga viral indetectable, a veces les continuamos el tratamiento. Eso depende mucho de la evaluación del médico infectólogo. Como que hay algunos pacientes que sabemos que no son buenos adherentes o que tienen los blips, ¿no? Que son cargas virales detectables hasta 500, ¿no? ¿Me entienden? Más de 40 hasta 500, entonces, si tienen blips, a esos pacientes sí o sí tenemos que hacerles nuevamente todo el pretar. Muchas gracias, ahora sí. listo, doctor. Gracias igualmente a usted hoy por el tema brindado. Esperamos contar con su presencia próximamente para que podamos brindar, bueno, nos pueda brindar usted más información con respecto a su especialidad. Muchísimas gracias también a nuestros participantes. Muchas Recordarles que gracias. se pueden suscribir al canal de YouTube y también suscribirse a nuestro canal de WhatsApp. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes.